muchos de ustedes se recordarán y tal vez algunos lo oirán por primera vez, que el miércoles 28, más bien el martes 27 en la noche, hicimos una santa convocación, fue el miércoles, se mandó el mensaje para que el miércoles en la noche se conectaran por un mensaje que teníamos que darles, que lo supimos hasta el martes en la noche, pero que creímos que era muy importante. Y el miércoles en la noche Helen estuvo hablando de la importancia de este 29 de febrero, porque era año bisiesto. Y nosotros sabemos que este año bisiesto, de acuerdo a lo que hablamos ese día, era muy especial, porque de acuerdo al calendario gregoriano, cada 4 años se le aumenta un día al año, ¿verdad? Por eso es que son 29 días los que trae febrero. Pero el calendario hebreo aumenta un mes. Es un mes más porque su calendario es muy diferente al nuestro. Pero este año coincidió que tanto el calendario hebreo como el gregoriano, el año bisiesto coincidió, los dos, el 29 de febrero. Eso es muy raro que pase. La próxima vez que suceda esto va a ser en el año 2052. Así que imagínense los años que faltan para que vuelva a suceder eso. Pero lo importante de esto es que ese día el Señor abría una puerta en el cielo, había un portal y ese portal estaba abierto para darnos la oportunidad, era una oportunidad divina que Dios nos daba para podernos poner alineados a Dios, poderle pedir que restaurara cosas, que restituyera cosas, que cambiara cosas, que nos ayudara. Y sobre todo era un tiempo para que nosotros pudiéramos revisar nuestra vida, revisar toda nuestra línea generacional y pedirle al Señor que transformara cosas. Así que era una oportunidad única que se daba. Pero algo importantísimo es que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es clemente, es piadoso, es tardo para la ira, es grande en misericordia y verdad, dice su palabra en Éxodo, que por eso Él vive dando oportunidades, porque no solamente ese día nos dio una oportunidad, cada año nuevo, cada año que comienza, es una oportunidad. El mes de enero es un portal del Señor para que nosotros dejemos el pasado, cerremos la puerta y pasemos a la nueva puerta que Él nos abre, al portal que nos abre para empezar lo nuevo y decir las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Sí, tal vez fue el año anterior, fue un año de fracaso, fue un año de muchas pruebas, de muchas luchas, tal vez enfermedades, tal vez cosas, pero el Señor siempre da otra oportunidad. Él es el Dios de las oportunidades. Él nunca está detrás de nosotros para llevarnos cuentas de errores, sino para darnos oportunidades de cambios. Y eso es lo importante que Dios tiene para nuestra vida. Y este día, 29 de febrero, fue importante. La gente le tiene mucho miedo a un año bisiesto, pero ahora entendemos que son oportunidades de Dios. Nos da un día más para que nosotros podamos tener cambios y tomemos la decisión de ser diferentes y le demos la oportunidad a Dios de hacer lo que tanto ha querido hacer en nuestros corazones. Así que ese miércoles en la noche yo me quedé pensando y diciendo: Señor, sí, es una oportunidad para milagros, porque todos estamos buscando milagros, milagros de restauración, milagros de cambios,
milagros para esa vida nueva que de verdad el Señor ha prometido, porque a eso vino Jesús. Jesús vino para darnos una vida nueva, para darnos una vida abundante y luego tener una vida eterna. Y cuando hablo de vida abundante, no estoy hablando de dinero, estoy hablando del fruto del Espíritu, estoy hablando de la paz, de la fe, de la fortaleza, del amor, que es lo que nosotros necesitamos para que verdaderamente nuestra vida se renueve y sea diferente. Eso es lo que quiere el Señor. Así que yo empecé a hablar y empecé a pensar en todo eso y le digo, pero mira, Señor, ¿qué pasa? Porque muchas veces hay mucha gente que cree y hay mucha gente que espera y hay mucha gente que confía y sin embargo no vemos cambios. Y mucha gente hasta deja de creer en Dios porque dice, he esperado tanto y he creído tanto en esas oportunidades, cielos abiertos, puertas abiertas, portales, pero mi vida no cambia. Pero pareciera que en mi vida no pasara nada. Tal vez veo cambios en otros, pero ¿y mi vida? ¿Qué pasa? Y yo le empecé a hacer esas preguntas a Dios. De verdad se lo empecé a preguntar, porque yo vi cuánta gente se metió a la convocación, entró para oír de qué se trataba y se oró. Pero entonces el Señor me llevó, y quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 15, porque ahí fue donde el Señor empezó a hablar mi corazón y sentí tener que compartir esto con las personas que el Señor me diera la oportunidad de hacerlo. Y fíjense que la palabra del Señor comienza diciendo así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que Él va a explicar con una parábola lo que verdaderamente hace que se cumpla el propósito de Dios, porque sabe algo, el deseo del corazón de Dios es transformar nuestras vidas. El deseo del corazón de Dios es que se cumpla el plan perfecto que tenía para cada uno de nosotros cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Nosotros fuimos diseñados, lo sabemos, y siempre repetimos el mismo Salmo 139, porque Dios no nos hizo al azar. Dios no vino y dijo, bueno, voy a hacer así, sí, la voy a mandar al mundo y a ver qué pasa. Dios no obra de esa manera. Dios tiene planes perfectos y sabe a dónde nos quiere llevar. Pero muchas veces pasan cosas en nuestras vidas que nos desvían del plan de Dios, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, entonces pueda ser restaurado y se pueda cumplir el propósito perfecto que tenía para cada uno de nosotros. Así que Él quiere explicar con una parábola, la parábola de la vid. Ustedes saben, ¿verdad?, que la vid es una planta rastrera. Por eso es que tienen que hacer paráclitos. Ustedes saben que así se llaman, paráclitos, donde enredan donde siembran la semilla, y conforme va creciendo se va enredando y va yendo para que queden colgadas. O sea que un paráclito lo que hace es sostener, fortalecer, alimentar la planta. Entonces Él va a explicar eso. Yo soy la vid, yo soy ese paráclito que los va a sostener, que los va a alimentar, que los va a fortalecer y los va a sostener mientras producen el fruto que tienen que producir. Y entonces sigue diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Pues lo va a quitar el Padre, que es el labrador. Y dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces dice el versículo 4,
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se caerá. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, Él nos está dando a nosotros una clave del reino para que se pueda cumplir el propósito de Dios, las promesas de Dios y todo lo que Dios ha prometido a nuestra vida. Y la llave, la clave es la permanencia. Si ustedes ven 9 veces en este pequeño párrafo, el Señor dice permanezcan, 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 permanezcan. Así que le está diciendo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Es el versículo 7. Y vean lo que está diciendo. Él está diciendo claramente aquí que podemos pedir lo que queremos. Eso significa que hay libertad para pedir todo lo que usted necesite. Él está diciendo, pídanlo, pero hay una condicionante: el que permanece en mí y el que permanece en mi palabra. Si nosotros no permanecemos en Él y la palabra de Dios no está en nosotros para que la obedezcamos, no se va a cumplir esta promesa. Y allí es donde nosotros tenemos que empezar a ver verdaderamente muchas veces, Señor, ¿por qué si yo he creído? Señor, si yo he confiado, Señor, si yo he esperado, entonces ¿por qué no se cumple? Porque hay una condicionante: pidan lo que quieran, se les va a dar lo que quieran, siempre y cuando permanezcan en mí y en mi palabra. Entonces cuando yo miro eso le digo, Señor, qué tremendo. Porque verdaderamente seamos honestos y contestémonos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo paso yo hablando con Dios? Pero buscándolo, no para irle a pedir cosas, sino para tener esa relación, como la última canción que cantamos. No tengo nada para pedir, solo quiero que permanezcas en mí. ¿Cuántas veces pasamos ese tiempo solo adorándolo, queriéndolo escuchar? ¿Cuánto tiempo al día yo tomo mi Biblia y leo para que Dios me hable? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está verdaderamente mi comunión con Él? Porque nos enojamos con Dios, nos peleamos con Dios. Si es que yo creí, el pastor dijo, la promesa es tal, y no veo nada. Y miren ustedes, cuando yo me convertí hace 44 años, habían milagros, pero milagros que uno se quedaba sorprendido de las cosas que Dios hacía. Mire, a mí nunca se me va a olvidar el testimonio de una mujer que ella vivía en La Limonada. Y un día el pastor de su congregación recogió una ofrenda para algo especial que necesitaban. Y dijo, yo voy a orar para que el Señor multiplique y con esta ofrenda les dé
lo que ustedes necesiten. Y miren, ella de verdad, ella era empleada doméstica, tenía 2 hijas y vivía en La Limonada. Pero ella no quería vivir ahí porque sentía que era un lugar muy peligroso para sus hijas que crecieran en ese ambiente. Y entonces ella pasó y sembró, pero eso sí, era una mujer de oración, era una mujer intercesora, era una mujer que caminaba de la mano del Señor. Y le dijo: Señor, tú sabes la necesidad que yo tengo de pasarme a vivir a otro lugar, los peligros que mis hijas corren, y yo no quiero eso para ellas. Así que, Señor, yo no sé, pero yo lo que necesito es una casa en otro lado y que me la regales porque yo no tengo dinero para comprar. Así que mire qué atrevida lo que le estaba pidiendo a Dios. ¿Y qué le parece? Que un día está ella en la casa donde vive, en ese lugar, cuando llegan corriendo unas personas y le dicen: fulanita, ahí te anda buscando un Catrincito, porque era un señor de tacuche, de corbata, bien arreglado, y viene hasta con guardaespaldas. ¿Qué hiciste?, le preguntaron. Ay, yo no he hecho nada, dice ella, toda preocupada. Y ve entrando el señor. Ustedes, era un hombre, pero ella cuenta, ¿verdad?, muy bien arreglado, ropa fina, bien presentado. Y cuando entra le dice: estoy buscando a fulana de tal. Y le dice: soy yo. Y le dice: tú no me conoces, yo tampoco te conocía, pero yo soy tu papá. Tu mamá trabajaba en mi casa, y cuando mi mamá supo que tu mamá está embarazada de ti y que ese hijo iba a ser mío, la sacó de la casa y nunca más la volví a ver. Pero han pasado los años y empecé a pensar en ti. ¿Cuántos años y nunca te he dado nada? ¿Qué necesitas? Pues yo necesito una casa, le dijo, porque mire dónde vivo y no creo que sea un lugar conveniente para mis hijas, y le he pedido mucho a Dios por eso. Bueno, ¿y dónde querés vivir? Pues en un lugar donde no corran peligro mis hijas. Bueno, le dijo, como nunca te he dado nada, te voy a comprar una casa. Y le compró la casa y no lo volvió a ver. Pero se da cuenta esos milagros. Se da cuenta, y yo le podría contar un montón de milagros más. Así eran los milagros que pasaban, porque en ese tiempo, créanme, los que nos convertimos en ese tiempo que fue el tiempo del avivamiento en Guatemala, la gente se entregaba de corazón, la gente se arrepentía de sus pecados y dejaba que el Espíritu Santo los cambiara, y el Espíritu Santo los transformara, y el Espíritu Santo hiciera obras preciosas y maravillosas. Usted iba a ver los días miércoles, usted iba a ver los días domingos, y la gente no cabía en las iglesias. Le hablo de todas las iglesias, no le estoy hablando de una o dos. Ahora están llenas un par de iglesias nada más, pero el resto de las iglesias no. Pero en ese entonces todas las iglesias, y usted miraba a toda la gente con la Biblia, y usted miraba a la gente de corazón entregándose a Jesucristo. Y su condición es: si permanecen en mí, si permanecen en mí, si permanecen en mí y mi palabra en ustedes, entonces ustedes van a poder pedir. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la vid verdadera. Estamos unidos al reino de los cielos. Y Él dijo: busquen, busquen, busquen primero. ¿Qué tenemos que buscar primero? El reino de Dios y su justicia, porque entonces todo les va a ser añadido. Dios no va detrás del dinero, Dios no va detrás de casas, Dios no va detrás de esas cosas materiales, Dios va detrás de tu vida. Y Dios lo que quiere es transformar tu corazón, y Dios lo que quiere es darte oportunidad para que tu vida sea restaurada, sea restituida, pero de todas las cosas que no pudiste tener. Y no hablo de cosas materiales, hablo de un hogar como debe de ser. Hablo de sentirte amado, de no ser rechazado. Hablo de las cosas que van a formar en ti una persona de valor, una persona segura de sí misma, una persona capaz de levantarse y salir adelante.
Porque cuando te rechazan, cuando no te sientes amado, cuando tu padre se ha ido y te ha abandonado, es como que te quitaran una parte de ti. Y hay un dolor tan grande que se convierte en amargura y no te va a dejar levantarte, ni salir adelante, ni cumplir tus sueños, ni el propósito de Dios. Entonces Dios lo primero que quiere es cambiarte a ti. Y nosotros tenemos el ejemplo, podemos ir a Génesis, al capítulo 28. Y nosotros podemos ver el ejemplo de Jacob. Mire, él está diciendo que aquel que permanece en él para producir fruto, Dios lo va a podar para que produzca más fruto. Y esta historia que nosotros tenemos de Jacob aquí, fíjese que él es un hombre llamado en la descendencia de Abraham para poseer la tierra prometida, para entrar en el pacto de Dios con su abuelo. En él se iba a cumplir el plan de Dios. Sin embargo, todos conocemos la historia de él y nosotros sabemos cómo adquirió la bendición de la primogenitura. La primogenitura la compró por un plato de lentejas a su hermano, se la vendió, pero la bendición no sabemos cómo se la iba a dar Dios, pero sí sabemos lo que hizo para quitársela al hermano, ¿verdad? No fue así muy ortodoxa la cosa. Y tiene que salir huyendo porque el hermano promete matarlo. Pero cuando él va huyendo, dice el versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí para que ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y mire, y dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire, uno dice: Dios mío, con el pecado que él salió de engañar a su padre. Y resulta que lo primero que hace es tener un sueño con Dios. Dios le da un sueño, le da la revelación del plan de su vida. Pero si usted se fija, le dice: pero te voy a regresar. O sea, no es el tiempo, no estás listo, no te lo puedo dar. Primero tuvo que tratar con el carácter de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque los dones abren puertas, pero el carácter las puede cerrar. Y para que no echara a perder el plan y el propósito de Dios, tuvo que tratar con él. Y usted sabe que lo lleva a la casa de su tío Labán, que era más sinvergüenza que él. Todos conocemos la historia de Labán, no la voy a hablar, no es mi tema. Pero se tardó 20 años, 20 años para que se cumpliera el plan de Dios en su vida. Porque nunca cambiaba su corazón. Usted sabe cómo hizo él su ganado, ¿verdad? Cómo hizo él sus ovejas. Las cogía y las ponía a ver todas las plantas que habían a la par del río, entonces salían manchadas, rayadas, y como el suegro le había dicho: las que salgan manchadas son tuyas y las que salgan blancas son mías. Por supuesto que llegó a tener mucho más ganado que el suegro. Así fue como fue haciendo su fortuna.
O sea que vemos que él siempre hacía cosas que no eran correctas. Y Dios trataba con su carácter. ¿Y sabe qué? Él furioso le dice a sus esposas, es que ya se dieron cuenta, cuando él decide irse, que se quiere regresar, él viene y entonces se da cuenta de que les dice, se vienen conmigo porque su papá me ha engañado ya 10 veces, me ha dicho tal cosa y que me va a subir el sueldo y me lo quita. Y esto y el otro y las pone en contra del papá. Así que mire, él siempre andaba planeando cómo hacer las cosas, él manipulaba, él era todo, lo hacía así. Sin embargo, cuando él sale huyendo, en el camino se acuerda. Su suegro lo venía persiguiendo por atrás. Lo quería matar. Y en eso él iba a su casa y se acuerda, ahí está mi hermano, me quiere matar. El problema de él es que tenía una vida irresuelta. No había resuelto el pasado con el hermano y se fue sin resolver el problema con el suegro. Y las vidas irresueltas no permiten que Dios pueda cumplir sus planes en nuestras vidas. No que Él no quiera, no que Él no pueda. Es que hay leyes que Él mismo ha puesto. Y hoy hemos estado hablando del Salmo 24, Señor, ¿quién entrará a tu monte santo? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no es jactancioso. Entonces el problema de nosotros que no ha permitido que Dios haga lo que tiene que hacer es nuestro corazón. Y a causa de nuestro corazón, imagínense 20 años que Dios le dio la promesa, que Dios le mostró en sueños, vio a Dios sentado en su trono, vio los ángeles de Dios, vio la escalera en la que los ángeles subían y bajaban. Tuvo la visión de ese lugar, tuvo la visión, el llamado, el propósito. Y a veces pensamos que Dios nos dice, voy a hacer tal cosa contigo y solo es de poner la mano y que nos la ponga. No, las promesas de Dios, mis amados, se conquistan. ¿Por qué no recibieron la tierra prometida los que salieron de Egipto? Porque no le creyeron a Dios. Porque ellos llegaron y vieron gigantes y vieron fortalezas y vieron un montón de cosas, miraban lo negativo. No entendieron que las promesas de Dios se conquistan. Oiga, las promesas de Dios se conquistan. Usted recibe una palabra, pero tiene que luchar por ella, tiene que creer, tiene que orar, tiene que hacer muchas cosas antes para que el Señor se las pueda dar. Pero el problema de Jacob era su corazón. Y entonces yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Mateo 5. Porque lo que quiero mostrarle hoy es por qué cuando Dios hace promesas y aunque nosotros lo creamos y tengamos la fe, no pasa nada. Entonces, es importantísimo que nosotros veamos eso, bien importante. Y mire Mateo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Por lo que yo le estoy leyendo esto es porque quiero que usted vea
que hay juicios en contra de nosotros muchas veces. Uno de los juicios es cuando nosotros hemos dañado a alguien. Fíjese que siempre estamos pensando en lo que nos hicieron. Es que mis papás me hicieron cuando yo era niño. Es que mi hermana, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo. Siempre andábamos buscando un culpable para justificarnos por las cosas que no hicimos bien. Y siempre estamos viendo que estamos heridos por lo que nos hicieron, pero nunca vemos lo que hicimos. Y la palabra del Señor aquí está diciendo, si traes tu ofrenda, miren el versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué le hiciste a tu hermano? ¿Qué le hiciste a tu amigo? ¿Qué le hiciste a tu esposo? ¿Qué le hiciste a tu hijo? ¿Por qué está dolido tu hijo contigo? ¿Me entiende? Y dice, si vienes y traes la ofrenda, deja ahí tu ofrenda y primero arréglate con él. Cuando te arregles con él, regresa. Entonces voy a ver tu ofrenda. Lo que quiero hablarles y decirles es, porque el tema es ¿por qué? Pide lo que quieras, es el tema, ¿verdad? Te será hecho, pero yo quiero enseñarles cuándo es que se va a cumplir la promesa de Dios al darnos las cosas, pero cuál es el motivo por el cual no nos las puede dar, aunque Él abrió los cielos. Y tiene que ver con las cosas que nosotros mismos hemos hecho. Porque aquí está diciendo que vamos a ser culpables de juicio. Y entonces fíjese que es tremendo porque Él está diciendo en el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario. Aquí esta palabra adversario tiene que ver con la persona a la que nosotros herimos, a la persona a la que nosotros lastimamos. ¿Por qué nos está diciendo que hagamos eso? Porque dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Cuando está hablando aquí, dice, ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, con el que estás de pleito, pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, pero este adversario del que está hablando ya no es el enemigo con el que tú estás peleando, es el diablo. Ustedes saben que eso significa, Satanás significa adversario. Y el adversario es el que ha puesto una demanda legal contra ti, porque él tiene permiso para entrar a acusarnos delante del Señor. Por eso es que Apocalipsis 12 dice que hay gozo, porque el adversario, el que acusaba a los hermanos, ya fue echado al lago de fuego, pero eso todavía no ha sido, por eso está en Apocalipsis. O sea que él todavía puede entrar. Nosotros vemos con Job, ¿verdad? En Job, en el capítulo 1, dice que llegaron los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, y entraron con él a darle el reporte de lo que pasaba en la tierra, pero con ellos también iba Satanás, iba el diablo, porque él tiene permiso para ir a acusar. Entonces imagínense, yo vengo y le creo a Dios, sí, el Señor va a restaurar mi vida, y entonces yo vengo ese día y le digo, Padre, gracias por esta oportunidad, yo te pido que restaures mi hogar, que restaures mi familia, que restaures la vida de mis hijos, y le empiezo a orar y yo tengo fe y yo creo. Pero entonces llega el adversario y le dice, mira, tú acabas de decir que si no está de acuerdo y no se pone de acuerdo con su hermano y arreglan su situación, yo lo puedo echar a la cárcel, meternos en lugares de cautividad, donde no podemos recibir las bendiciones de Dios. Eso es lo que significa. Estaba buscando porque
La palabra en hebreo para adversario, el segundo adversario que utiliza aquí es la palabra antidicos y significa aquel que te da una demanda legal. Es como quien dice el fiscal. Ustedes han visto que ahora encontraron una forma de orar que es entrar a las cortes celestiales. Y en las cortes celestiales está el juez supremo. Está el abogado defensor, está el acusado y está el fiscal. ¿Y qué es lo que hace el fiscal? El fiscal es el que pone la demanda, la denuncia y pelea porque encuentren culpable al acusado. Gracias a Dios está Jesús que nos ayuda ahí en las cortes celestiales. Pero lo que le quiero decir es que hay derechos legales que nosotros damos. Y por eso dice Primera de Pedro en el capítulo 5 que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso quiere decir que él anda buscando los derechos legales para podernos acusar y para podernos meter en los lugares de cautividad y que no podamos hacer nada. Porque Dios es justo y Dios se apega a sus leyes. Y si hay leyes que están en contra de nosotros porque hay juicios en nuestra contra, entonces el Señor lo que quiere es que nosotros ordenemos nuestra vida, que nosotros limpiemos el corazón, que tengamos el corazón limpio para poder entrar a su presencia con la certeza y la seguridad que Él nos va a bendecir, que Él nos va a responder y que Él nos va a ayudar, porque Dios eso es lo que quiere, no quiere que nos perdamos, no quiere que nuestras vidas sean destruidas. Él lo que quiere de verdad es bendecirnos. Él es bueno. Realmente Él es bueno. Pero somos nosotros los que necesitamos ordenar nuestras vidas para que entonces el Señor, al tener nuestra vida ordenada, nos pueda dar todo aquello que Él ya tenía planificado para nuestra vida. Usted puede encontrar muchas citas bíblicas donde la palabra del Señor nos enseña de verdad las cosas que suceden. Tenemos nosotros la historia de David y mire, Dios es tan misericordioso que permitió que en la Biblia quedaran escritos no los clavos, los pernos de tanta gente que nosotros vemos que los admiramos. Yo quiero ser como no sé quién, yo quiero. Mire, las mujeres quieren ser como la reina Esther. Pero si usted mira la vida de la reina Esther, ella llegó a reina con engaño. Ella engañó al rey, por eso cuando le dice Mardoqueo, ve con el rey a decirle que nos defienda porque nos quieren matar, tenía miedo. ¿Por qué? Porque le iba a tener que decir soy judía. Le tenía que decir yo no me llamo Esther, yo me llamo Adasa. Le tenía que decir yo no creo en tus dioses, yo creo en Jehová, el Dios de Israel. Iba a tener que descubrir que lo engañó. Sin embargo, Dios tenía un plan y tenía un propósito. No llegó a reina por su belleza, llegó a reina porque era el medio que Dios iba a usar para poder salvar a su pueblo. Era libertadora, pero ella tuvo que reconocer su engaño, se tuvo que meter en oración y en ayuno 3 días para que Dios la perdonara, perdonar al pueblo de Dios, porque miren, el pueblo de Dios, ¿sabe por qué le pasó lo que les pasó a ellos? Porque en el tiempo de la reina Esther ya habían regresado los israelitas a Jerusalén. Los que se quedaron en Persa con los persas fueron judíos que fueron pues contaminados por el ambiente de ellos. ¿Para qué regresar a Jerusalén? Está destruida, no hay puertas, no hay muros, no hay trabajo, no hay nada.
eran asimilados por la cultura persa. Entonces mejor se quedaban en Persa. ¿Por qué? Ahí hay trabajo, ahí hay dinero, ahí hay comida, ahí hay de todo. No corrieron con la visión de Dios. Y cuando nosotros no corremos con la visión de Dios, definitivamente nos vamos a topar con muchos tropiezos y muchas cosas en nuestra vida. Mire lo que pasó con David. David, el día en que todos tenían que salir a la guerra, él no salió, estaba cansado. Y él era guerrero. Él siempre vencía las guerras. Todo el mundo lo conocía. Desde que venció a Goliat lo conocieron porque él era así. Ese era su llamado, defender su nación. Pero ese día, ay no, qué pereza. Que vayan los demás, para eso he entrenado yo. Ahí tengo mis valientes, ¿verdad? Y mire lo que le pasó. Se quedó dormido. Y todos sabemos el error que cometió con Betsabé. Y eso trajo una consecuencia a su casa. Entró incesto, entró una fornicación terrible. Su hijo se levantó contra él para quererle dar golpe de estado por un pecado no resuelto. Y entonces si queremos, mire, yo sé que muchos oramos, lloramos con mucha fe y estamos esperando una respuesta de Dios, pero Él está esperando que ordenemos nuestra vida. Y si usted en estos días ordena su vida, crea que va a ver lo que sucedió ese día, 29 de febrero. Usted va a ver ese milagro, usted va a ver la restauración, usted va a ver restitución, usted va a ver vida nueva, usted va a ver cosas cambiadas, pero el Señor está esperando que usted restaure y restaure sus situaciones irresueltas. Las cosas irresueltas en nuestra vida traen problemas. Imagínese a Jacob corriendo, su suegro detrás y su hermano por delante. Ahí sí que entre la espada y la pared. ¿Y qué fue lo que él hizo? De primero, cuando sabe, tu hermano viene con 400, se asusta y dice, voy a hacer algo, 2 campamentos. Voy a poner a Lea y los hijos de este lado y voy a poner a Raquel y sus hijos de este otro lado. Si mata a uno, los otros pueden salir huyendo. Mire qué solución la que él tenía. Pero siempre manipulando. Pero como que esa noche Dios lo confrontó. Y entonces él dijo, ¿qué estoy haciendo? Los juntó a todos y les dijo, váyanse. Y tú, yo aquí me voy a quedar, pero ustedes váyanse. Y fue a buscar a Dios. Fue a buscar a Dios. Por primera vez en serio. Porque ustedes se recuerdan que cuando Dios le da el sueño de la escalera, los ángeles que suben y que bajan, y que Dios le da la promesa de que lo va a regresar un día porque en él se va a cumplir el pacto, ¿qué dice? Señor, si tú vas conmigo a donde yo voy, y si tú me prosperas, y si tú me haces, y si tú me vuelves, yo te voy a dar el diezmo de todo. Mire, diciéndole a Dios, si tú me das, te doy. Pero esta vez ya no fue así. Esta vez sí lo buscó de verdad. Y empezó a pelear con el varón de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces, cuando empieza a amanecer, que el varón se va a ir, lo agarra y le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Pero esa bendición no era, prospérame, dame, tráeme. Y entonces, ¿a qué se refería? A que lo cambiara por dentro. Porque después dice, he peleado con Dios y yo no lo sabía. Y ha cambiado mi alma. Esa bendición que le pedía es, cámbiame, hazme diferente, conviérteme en el hombre que tengo que ser para que se cumpla tu promesa, para que se haga realidad lo que me dijiste en ese sueño.
para que la bendición de la primogenitura que yo tengo de Abraham sea hecha. Dios iba detrás del alma de él, pero se tardó 20 años en entenderlo. Mire cuántos años se atrasó el plan de Dios. Y mire hasta el día de hoy los problemas tan serios que tiene por lo que hizo Jacob. Entonces, mis amados, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere darnos una vida nueva, Dios quiere cumplir las promesas que ha hecho contigo, porque no es hombre para mentir, Él no puede arrepentirse, pero somos nosotros los que no hemos dejado que Él haga lo que tenga que hacer, porque todavía no hemos entendido que hay cosas que tenemos que poner en orden en nuestra vida, que hay cosas que tienen que cambiar, que hay cosas que Él está esperando, que me ponga de pie, que me despierte y le diga: Señor, heme aquí, haz lo que tengas que hacer conmigo. Pero siempre estamos dirigiendo a Dios, estamos dirigiendo al Espíritu Santo, le estamos diciendo lo que tiene que hacer. Yo ya no le tengo que decir qué tiene que hacer, porque ni siquiera yo sé cómo estoy, qué quiero y qué necesito. Estamos pidiendo las cosas que nos gustan. Por eso dice la palabra del Señor en Primera de Juan: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, vienen del mundo. Y nosotros estamos pidiendo las cosas del mundo que nos gustan, pero no estamos pidiendo las revelaciones de Dios que nos van a alinear a Dios para que el propósito del reino sea hecho en nuestra vida. Y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere darnos Dios ahora. Y por eso yo sentía fuerte en mi corazón tener que compartir eso, porque dije: Señor, ¿cuánta gente ha creído? ¿Cuánta gente está esperando? Pero no llega. Y no llega por Él, es por nosotros. Así que yo creo que este es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de decirle al Señor: Padre, muéstrame mi corazón. Así como le dice el rey David: pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es lo que le tenemos que decir: muéstrame mi corazón, Señor, muéstrame la verdad de mí mismo, porque Jeremías 17 dice: el corazón del hombre es engañoso y es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno según sus obras. Oiga, nos va a dar según las obras, según lo que nosotros hacemos. Y a veces hay que escudriñar el corazón y decirle: Señor, verdaderamente, ¿por qué te estoy pidiendo esto? ¿Cuál es la intención de mi corazón al pedirle algo a Dios? Porque a veces nuestra intención no es la correcta. Y si la intención de mi corazón no es la correcta, tampoco lo voy a tener. Entonces, mis amados, esta es una mañana para decirle: Señor, de verdad, muéstrame, porque yo ese día oré por la restauración, oré por la restitución. Yo quiero recuperar todas las cosas que perdí, pero ¿para qué las queremos recuperar? ¿Cuál es el propósito verdadero? ¿Demostrarle a los demás que yo pude? ¿O que tengo un Dios que me ama? Y un Dios que cambia mi vida, y un Dios que me permite recuperar las cosas. Y acuérdense que hablamos un día de que muchas veces Dios quiere restaurar aún aquellas cosas que ni siquiera sabíamos que era para nosotros, quiere restituirlas. Pero para eso necesita un corazón arrepentido, necesita un corazón alineado a Dios, necesita un corazón conforme a su propósito. Y eso es lo que le tenemos que pedir hoy a Dios, porque hay tantas bendiciones que están retenidas, créanme que están retenidas. Cuando nosotros vamos hablando de cielos abiertos son los cielos de oportunidades, cuando Dios abre un portal para poder enviar bendiciones, porque créanme,
están cerrados. Si nosotros vamos a Malaquías 3, ahí habla del diezmo. Yo no les voy a hablar del diezmo, no les voy a pedir dinero, no tengan pena. Pero lo que quiero mostrarles a ustedes es que hay cielos cerrados, hay juicios. Y fíjense que el Señor viene y entonces, si sigo en Mateo 3, yo voy a Malaquías. Pero mire lo que dice el versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ya los pudo haber terminado, pero él entró en pacto con Abraham y él ha cumplido su pacto. Y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Mire lo que le está hablando, apartarnos de sus mandamientos. Y Jesús está diciendo, si permanecen en mí y en mi palabra, entonces pidan lo que quieren y va a ser hecho. Pero está diciendo, ustedes se separaron de mis leyes, no las cumplen, no las obedecen. Y ahí es donde dice, robará el hombre a Dios, porque le preguntan de qué nos alejamos. Pero mire lo que dice el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y fíjese que malditos y maldición son dos palabras diferentes. La palabra malditos es la palabra en hebreo arar y maldición es la palabra merar. Y una tiene que ver con no producir frutos y la otra tiene que ver con rechazo. O sea que el Señor rechaza a los que no cumplen con su ley, pero el otro habla de esterilidad, de no producir frutos en cualquier cosa, en el trabajo, ¿verdad? Y entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué está diciendo que va a abrir las ventanas de los cielos? Porque están cerradas. Están cerradas. Y si están cerradas, ¿por dónde va a pasar la bendición? Ahora, ¿por qué están cerradas las ventanas? Eso es lo que tenemos que ver. Y en Deuteronomios, de capítulo 28 y versículo 15, dice primero, pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y una de las maldiciones o juicios está en el versículo 23 de Deuteronomio 28, siempre dice, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Cielos de bronce, nosotros sabemos que el bronce en la Biblia es juicio. Entonces, aunque aquí habla del diezmo, quiero decirles que el Señor lo que está enseñándonos aquí es un principio bíblico. Cuando no obedecemos sus leyes, se cierran las ventanas de los cielos. Con cualquier cosa que nosotros desobedezcamos, hay juicio. Los cielos son de bronce. ¿Y qué significa una tierra de hierro? A ellos les puso tierra de hierro porque acuérdense que ellos era gente de campo, ellos sembraban. Quiere decir, no van a producir nada. Aún nosotros en nuestro trabajo. Y mire, fíjese que hay algo tremendo. Siempre en Malaquías 3 y en Malaquías 2, perdón, eso está en Malaquías 2, pero fíjese lo que dice el Señor. Dice, verso 2, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, eso quiere decir obedecerlo. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, mire, tener una empresa es una bendición. Que quiebre
es juicio. Tener una carrera universitaria es una bendición. Que no encuentre trabajo y que no pueda salir adelante con su carrera es juicio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que venir y tenemos que escudriñar nuestra vida y decirle: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no prospero? Voy a la iglesia, te busco, pero ¿por qué no prospero? Porque acuérdense que prosperidad, nosotros inmediatamente como el tío Rico MacPato, ¿verdad? Sin nitos de dólares en los ojos, pero no. Dios cuando dice que quiere que prosperemos es en todo lo que hagamos, pero que prosperemos en lo que hacemos, así como prospera nuestra alma. En la medida que nosotros vamos obedeciendo a Dios y vamos dejando que el Espíritu Santo nos transforme, veremos su gloria. Mire, la salvación, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, la salvación tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. El tiempo pasado de la salvación es la justificación. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, perdona mis pecados. Inmediatamente empieza el tiempo de la santificación. La santificación tiene 2 connotaciones. Uno tiene que ver con apartarse y el otro tiene que ver con limpieza. Y en la limpieza entra lo que es la liberación, la sanidad interior, la restauración de una vida, todo lo que nosotros conocemos que va a traer una reforma a nuestra vida. Y después la glorificación, cuando ya estemos con el Señor. Estamos en un tiempo de santificación, pero no nos dejamos santificar. Ese es el problema. Seguimos haciendo lo que queremos, seguimos solo por ir ahí no va a pasar nada. Y pasan cosas terribles. Lo vimos el sábado. Entonces, mis amados, Dios, óigame lo que le quiero decir, porque este no es para desanimarle, este mensaje, al contrario, este mensaje es para decirle: todo lo que usted le pidió al Señor el 29 de febrero, Él lo quiere cumplir. Pero hay condicionantes para que las cumpla. Deja que el Espíritu Santo restaure tu vida. Deja que el Espíritu Santo limpie tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te renueve. Deja que el Espíritu Santo dé nueva vida a tu vida. Es importantísimo que hagamos eso, porque Él quiere cumplir su plan, Él quiere cumplir su propósito, Él quiere bendecirte, quiere restaurarte, quiere levantarte, quiere prosperarte en todo lo que tú hagas. Así que de verdad esta es una exhortación a que revises tu corazón. No te estoy diciendo que no se va a cumplir, porque nosotros no sabemos lo que Dios está diciendo. Te estoy diciendo, revisa tu corazón, porque estás a tiempo de cambiar cosas que pudieran ser un tropiezo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. De eso te estoy hablando. Y esta es una mañana para reflexionar y decir: Señor, gracias que me estás hablando, que me estás abriendo los ojos, que me estás mostrando lo que tú quieres hacer. Eso es exactamente lo que el Padre quiere decirnos esta mañana. Así que yo voy a orar para que el Señor de verdad haga algo en nuestra vida hoy.